Soy Nani Piz y llevo más de la mitad de mi vida investigando las adolescencias, específicamente las adolescencias peruanas. Cuando yo tenía 15 años, tuve la pésima suerte de que ese mismo año dieron una telenovela. Imagínense pues un mundo sin Netflix, sin televisión por cable. En ese momento se puso de moda una telenovela llamada La Quinceañera. ¿La conocen? ¿Alguien ha escuchado? Era absolutamente insólita y espantosa, pero era lo que veíamos, era lo que todos veíamos. En esta telenovela, además de estos peinados ochenteros insólitos que todas queríamos tener y maquillaje rosado, se narraba la vida de dos chicas, de dos adolescentes. Y es curioso porque su vida estaba totalmente definida en la telenovela desde el riesgo, la violencia, las drogas, el alcohol y el conflicto con los padres. También al mismo tiempo había esta otra novela cuyo título explica todo. Se llamaba Pobre Juventud y representaba una visión de la adolescencia totalmente definida por el riesgo y la violencia. El mensaje que yo recibía cuando tenía 15 años sobre qué pasaría conmigo en la adolescencia era muy claro y muy consistente. Era algo así como esto. De pronto, súbitamente, pasaría que mi cuerpo empezaría a cambiar como loco. Estaría completamente dominada por las hormonas y querría esconderlo, no querría que nadie lo vea. Estaría pensando y tratando de tener sexo todo el tiempo. Empezaría a pelearme con mis padres de la nada, los platos serían tirados en mi casa, habría una especie de guerra nuclear en mi casa, me volvería súbitamente una señorita, ¿sí? Odiaría la escuela, no querría saber nada con la escuela, trataría solamente de estar con mis amigos y sería una etapa en la que viviría en profundo sufrimiento y rebeldía. Sería permanentemente tentada por el alcohol y las drogas y si cedía, caería en un pozo tremendamente destructivo de sufrimiento que me llevaría a la muerte y al sufrimiento de mi familia. Sería además una persona que pertenece a esa generación a la cual el Perú le importa muy poco, que adormecida por la violencia política se había vuelto incapaz de sentir ningún tipo de empatía hacia otras personas. Nada de esto sucedió de esa forma, como se pueden imaginar. Sin embargo, 15 años después, cuando mi sobrino era adolescente, me sorprendió encontrar exactamente el mismo discurso. Esta vez ya no con peinados ochenteros horrorosos, sino con celulares, ¿no? Eran los 90, con ropa un poco más razonable, pero el discurso era exactamente el mismo. La adolescencia venía con daño, sufrimiento, peligro, rebeldía, como un tornado a destruirlo todo. Algo así como este meme. ¿Lo conocen? Miren la cara de ese hombre huyendo. Este hombre está saliéndose de su cara, huyendo despavorido de esa cosa terrible llamada adolescencia, que viene con depresión, baja autoestima. Tampoco esto pasó con mi sobrino. Sin embargo, yo tengo ahora un hijo que tiene 15 años, pero cuando era más chiquito, cuando todavía no era adolescente, vino un día y me dijo, mamá, cuando a mí me dé mi adolescencia, yo en verdad no quisiera pelearme contigo porque me han dicho que así pasa, que lo que uno hace es pelearse. ¿Se dan cuenta? Cómo en mi ciclo vital, entre yo, mi sobrino y mi hijo, aparece este mismo discurso una y otra vez. Es más, seguramente ustedes podrían contarme historias de ese tipo, cosas que les han dicho abuelas, que les han dicho en la escuela, de cómo se supone que es que uno está viviendo o debe vivir esta etapa. A todo eso, a esos discursos, les podemos llamar representaciones sociales. Las representaciones sociales son algo así como organizadores de la realidad. Nos ordenan, nos encuadran, nos estructuran la realidad y se construyen a partir de nuestras experiencias y vivencias, pero también a través de los discursos de los cuales formamos parte. Y se vuelven sentidos comunes. El problema es que no son pues discursos que están por ahí volando en el aire, sino que organizan nuestra mente. Definen cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, imaginen pues estas representaciones sociales devaluantes que existen sobre la adolescencia condicionan, encuadran, definen la manera como les pensamos, la manera como les construimos política pública,
la manera como nos relacionamos con ellos, ellas y ellas en la escuela y la manera como los criamos. Ahora, también podemos preguntarnos qué tan cierto es todo esto, ¿no? Porque yo les comentaba que cuando yo era adolescente sentía que esos discursos no me representaban a mí del todo. Y es interesante porque desde las primeras investigaciones que hice sobre adolescencia encontré adolescentes que al conversar conmigo me decían, ¿y no será, Nani, que eso es así para todo el mundo menos para mí? ¿No será que para mí es de otra forma? Y casi inmediatamente preguntaban, ¿y no será que no nos están mirando realmente? Agarré todas esas preguntas y me las llevé conmigo a Nueva York cuando tuve la oportunidad, gracias a una beca Fulbright, de hacer un doctorado en la Universidad de Columbia, en Columbia University. Y fue maravilloso para mí poder contrastar que pese a la enorme disparidad de contextos, de recursos que existen entre Nueva York y entre nuestro país, había algo muy común entre nosotros. Esta sensación de que algo pasa en la adolescencia que es importante. Algo se abre y queda. Lo cierto es que la adolescencia suele fascinarnos. Pensamos que en esta etapa algo cambia y algo se queda distinto por el resto de nuestra vida. También la adolescencia nos intriga enormemente, por eso generamos tantas películas, tantas series, tantas obras de teatro, tantas telenovelas como La Quinceañera, tratando de representarles, de dar cuenta de ellos y ellas. Y también nos preocupa. Entendemos que en la adolescencia se abre todo un mundo de posibilidades y quisiéramos que la vida les pudiera ser un poco más sencilla de lo que fue para nosotros y nosotras. Sin embargo, esas fascinaciones, esas preocupaciones y esas intrigas no son propiamente adolescentes. No representan lo que a los adolescentes les preocupa, les intriga, les fascina. Son adultas. En realidad son preocupaciones adultas. Y esto ha sido y siempre ha sido de esa forma. De hecho, quienes hacemos las teorías de adolescentes somos adultos. Quienes construyen la política pública son adultos. Muy temprano, en nuestro trabajo de investigación, encontramos también que habían ciertas particularidades en el campo de estudio de la adolescencia en nuestro país. Notábamos o fuimos notando que algo que sucedía es que muchos de los conceptos con los cuales se pensaba en la adolescencia en nuestro país eran prácticamente calcados de teorías anglosajonas o europeas, teorías que no permitían dar cuenta del todo de nuestra realidad. Y en ausencia de explicaciones, llenábamos mucho de esas teorías recogiendo estos mitos que circulan en nuestro entorno. Y es por eso que en el grupo de investigación en Psicología, Cultura y Género, el grupo de investigación del cual yo formo parte, que está asociado a la Facultad y Departamento de Psicología de la Universidad Católica, hemos venido intentando preguntarnos cómo son realmente las adolescencias peruanas desde sus propias voces. Específicamente en el proyecto Ser Adolescente en el Perú. Este es un proyecto hermoso, ambicioso, que a mí me llena de orgullo, que hacemos entre un montón de gente, que es producto de una alianza entre la Universidad Católica y UNICEF, donde lo que hemos venido haciendo es tratar de establecer cómo se construye la adolescencia en nuestro país con la variación cultural que implica un contexto como el nuestro, tratando de construir esta caracterización de la adolescencia desde las voces de las y los adolescentes. Y hemos ido encontrando algunas cosas bien interesantes. A lo largo de nuestras investigaciones hemos encontrado ciertos discursos bastante consistentes que atraviesan gestores de política pública, docentes, cuidadores. Algunos de estos discursos son tan antiguos que aparecían también en las telenovelas que yo veía de chiquita. Y hemos convenido en llamar a estos discursos mitos de la adolescencia, que tienen una particularidad, que es que por lo general tienden a ser bastante devaluantes. Seguramente ustedes han escuchado algunos de estos discursos. Este es uno bien común: rebeldía y sufrimiento, etapa definida por la rebeldía. Riesgo. No les preocupa el futuro. Solo piensan en tener sexo, están algo así como hipersexualizados. Se desconectan y no les importa la escuela, ¿sí? Viven en guerra con sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de lo que hemos identificado que organiza estos discursos tiene que ver con la ausencia de una psicología del desarrollo adolescente netamente peruana. Es decir, una psicología adolescente que permita dar cuenta de la vivencia de una adolescente rural de Puno, de la vivencia de una adolescente indígena de Tarapoto y de la vivencia de un adolescente limeño del Rímac.
En ausencia de eso, lo que hacemos son tomar modelos que han sido desarrollados para sociedades muy distintas a la nuestra, sociedades que desde la psicología cultural llamamos weird, es decir, western, occidentales, educated para sociedades altamente educadas, industrialized, sociedades con una industria propia, rich, sociedades afluentes, y democratic, sociedades democráticas. Weird, si lo juntamos, es raro, ¿sí? Significa raro. Sociedades raras para nosotros, sociedades de corte individualista, con muchos recursos, que no pueden dar cuenta pues, de la compleja, diversa, plagada de exclusiones y con enorme inestabilidad política realidad peruana. Y por eso nos pasa que cuando miramos las representaciones de la adolescencia desde esas teorías, no entramos en la foto, no alcanza, que es un poco la crítica que se hace desde la psicología cultural. Entonces, les quiero compartir algunos de los mitos más extendidos sobre adolescencia y lo que hemos ido encontrando en la evidencia en torno a ellos. Vamos a agarrar el que llamamos, pues, el mito fundacional, ¿sí? Rebeldía y sufrimiento. La adolescencia definida como esta etapa de rebeldía es algo que atraviesa muchísimos discursos y muchísimas representaciones. Este mito le podemos llamar, o le solemos llamar, un mito fundacional o mito de origen. ¿Por qué? Este señor que ven acá, llamado Stanley Hall, en 1904, y miren hace cuántos años, miren bien la fecha, funda el campo de la psicología adolescente, digamos que lo funda con un texto llamado Adolescence. Él en su teoría plantea que la adolescencia es una etapa definida biológicamente, que es consecuencia de las transformaciones biológicas y que para él, por lo tanto, es universal. Y él representó la adolescencia básicamente como una etapa de profundo sufrimiento en el esfuerzo por ajustarse a los roles adultos. Ahora, el problema con Stanley Hall es que algo que él hizo fue que trabajó con adolescentes problemáticos que asistían a consulta, algo que lamentablemente muchas veces ha hecho la psicología. Adolescentes que seguramente exhibían varios de los rasgos que aparecían en sus teorías, sufrimiento, tormenta, estrés, ¿sí? Pero al hacerlo, al generalizar esta idea a toda la adolescencia, entonces construye el campo de la psicología adolescente desde un mito fundacional. Afortunadamente, esta mujer maravillosa llamada Margaret Mead, que es una de mis heroínas personales, varios años después dijo lo siguiente: a ver, si esto es así como Stanley Hall dice, y si esto es universal, entonces a donde yo vaya tendría que encontrar una vivencia parecida de la adolescencia. Entonces se fue a Samoa y encontró una vivencia de la adolescencia pues totalmente distinta. No había tormenta, no había estrés, no había sufrimiento. Regresó y dijo, no pasa nada. Sin embargo, las ideas de Stanley Hall calaron tan bien en los adultos de esa época que miren cuántos años después seguimos representándonos la adolescencia como tormenta y estrés. Es más, hemos desarrollado algo así como una justificación lingüística para este mito. Normalmente decimos que adolescencia viene de adolecer, que significa sufrir. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Es una idea súper común, yo la he escuchado 1000 veces. Sin embargo, adolescencia viene del latín adolecer o adolescere, que significa crecer. Y crecer no es sufrir, no necesariamente. Mito número 2, solo piensan en tener sexo. Ese es otro mito muy vendedor que yo diría que articula la mitad de películas, series, telenovelas que existen disponibles para adolescentes o sobre adolescentes. Lo cierto es que efectivamente pasan cosas muy importantes a nivel sexual y de género en la adolescencia. Son transformaciones realmente potentes. Por ejemplo, todas las transformaciones puberales implican aprender a gestionar una nueva autoimagen, una nueva imagen de uno mismo que incorpore esas transformaciones corporales. También se requiere aprender a gestionar todo el tema del deseo sexual, que es complejo. Se construye una identidad, o se revisa y se construye una identidad sexual, una identidad de género, se identifica una orientación sexual. Transformaciones complejas, potentes, que requieren acompañamiento, que demandan acompañamiento, pero que en forma alguna suponen una suerte de hipersexualización de la vida. De hecho, no hay momento en que haya una hipersexualización de la vida. Sin embargo, cuando representamos a los y les adolescentes de esa manera,
Lo que estamos haciendo es invisibilizar que necesitan acompañamiento, que realmente requieren ser acompañados en estos procesos, que requieren de, por ejemplo, de una educación sexual integral que les permita poderse proteger ante los enormes peligros que existen, tales como la violencia sexual o el embarazo adolescente. Es bien curioso lo que pasa con esto del embarazo adolescente. Normalmente cuando pensamos en él, nos imaginamos que es algo así como dos adolescentes teniendo sexo sin protección de manera irresponsable. Y sí, algo de eso hay, sin duda, pero considerando la enorme violencia sexual que existe en nuestro país contra adolescentes, lamentablemente una buena porción de esos embarazos son producto de violencia sexual perpetrada contra un adolescente, que siguiendo las estadísticas que conocemos, lamentablemente es perpetrada por alguien que estaba en su red de confianza. Ahora, algo que hemos encontrado en Ser Adolescente en el Perú respecto a la sexualidad adolescente es que existe una suerte de ecuación casi que repiten las y los adolescentes a nivel nacional como una suerte de ecuación aprendida que se resume o podríamos resumirla en una visión de la sexualidad entendida desde el miedo y desde el silencio. La ecuación es algo más o menos así. Se entiende que salir es lo mismo que tener sexo. O sea, salir a una cita es lo mismo que tener sexo, lo cual es lo mismo que embarazarse o embarazar a alguien, lo cual es lo mismo que se acabó el futuro. Como si no fuera posible salir y no tener sexo, o tener sexo y no embarazarse ni embarazar, o seguir teniendo un futuro aún con un embarazo. Esta ecuación es la estrategia de cuidado que tienen las familias peruanas para poder acompañar y proteger a sus adolescentes en ausencia de una educación sexual integral. Y es injusta, porque les enseña a asociar sexualidad con miedo. Y como no existen espacios, ni en la familia, ni en la escuela, para hablar sobre sexo, termina siendo una sexualidad vivida también desde el silencio. Tercer y último mito. Viven en guerra con sus padres y madres. Yo diría que este es quizás el mito más peligroso que existe. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, sí, pues así es, ¿no? Cuando hay un hijo adolescente, todas las puertas se tiran, los platos vuelan, y hay conflicto, y hay gritos, estamos invisibilizando el que esa es una familia que debería ser acompañada, donde están sucediendo violencias que deberían ser contenidas y acompañadas. La violencia en forma alguna debe invisibilizarse bajo la idea de que criar es de esa manera. Este es un mito muy peligroso. Esta idea fue descartada desde hace muchos años por la psicología, la idea de que hay esta relación en guerra con los cuidadores. En nuestro país, de hecho, tampoco encontramos evidencia para esta idea. Más bien lo que hemos encontrado es que las y los adolescentes peruanos definen las relaciones con sus cuidadores en términos muy cariñosos. Hablan de ellos y de ellas como personas a las cuales quieren parecerse, disfrutan hacer cosas juntos y juntas, disfrutan pasar tiempo juntos, entienden que hay normas y que tienen que haber normas porque hay peligro y que las normas les facilitan cuidado y que son una manera de expresar afecto y cariño. Ahora, sí aparece algo muy consistente, yo diría que a nivel nacional, en lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, aparece una demanda permanente, casi en todos los casos, de una falta de tiempo con los cuidadores. Es decir, no tienen el tiempo que querrían tener con sus cuidadores. Y eso no les gusta, eso les molesta, eso les parece que no debería ser así. Sobre todo en las familias con condiciones más precarias. Hemos convenido en llamar a este estilo de crianza que domina las familias peruanas un estilo de crianza precarizada. Si tuviéramos que definirlos de alguna forma, diríamos que es un estilo que está transitando desde una crianza más autoritaria, o sea, más directiva, ¿no?, hacia una crianza más democrática, pero que en el camino se precariza, que en el camino no logra ejercer de manera democrática. Criar democráticamente demanda tiempo, demanda sentarse, a poder hablar, a poder construir acuerdos, a poder entender la lógica detrás de las cosas, ¿sí?, a poder explicarnos y construir juntos y juntas. Y las familias peruanas no tienen tiempo. Las condiciones laborales y las condiciones de precariedad, lamentablemente, nos dejan con poco tiempo para criar. Entonces, habrán visto que varios de estos mitos que hemos discutido, las imágenes que hay de la adolescencia
no terminan representando lo que en realidad hemos encontrado producto de nuestras investigaciones. No termina de representarse la vivencia de la adolescencia. Y podríamos decir muchas cosas más. Podríamos hablar, por ejemplo, de la frustración y el desconcierto que sienten los adolescentes ante la corrupción. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo quieren ir a la universidad. Y lamentablemente la mayoría de ellos no logrará hacerlo. Podemos hablar de la rabia que les da la falta de respeto al derecho a amar a quien uno ame. Podríamos hablar de cómo piden continuamente poder hablar más de sexo en la escuela. Pero para poder hablar de cualquiera de esas cosas, hemos necesitado verles más allá de las representaciones sociales devaluantes que existen sobre ellos y ellas. Y no es que ser adolescente en el Perú sea sencillo. Existen enormes retos. Es sumamente retador pasar hora y media al día con tus cuidadores porque el dinero no alcanza. Es sumamente retador querer estudiar en la universidad y no tener los recursos para hacerlo. Es sumamente retador tener que trabajar pronto para poder aportar pronto a la casa porque es indispensable. Hay enormes retos, pero para conocerlos, para realmente entenderlos, tenemos que ser capaces de ponerles en el centro de la indagación, poder escucharles, atenderles y saber que finalmente ellos saben de lo que está pasando, porque finalmente lo están viviendo. ¿Por qué les cuento todo esto? A mí me hubiera encantado saber esto a los 15 años. Me hubiera ahorrado un montón de preocupaciones, de preguntas, el entender que hay ciertas rabias que tiene sentido tener y que eso no significa ser rebelde, y que hay ciertos dolores que tienen sentido y que hay que darles cabida, y que eso no significa adolecer. Por eso quiero pedirles que abracen esta etapa con todo lo complejo, diverso, difícil y retador que es vivirla en un país como el nuestro. Y a los adultos quisiera pedirnos que partamos del principio de que las voces de los y les adolescentes tienen que ser convocadas para poder dar cuenta de ellos. Oigamos más, miremos más. Por eso, cuando mi hijo vino a decirme, mamá, cuando a mí me dé mi adolescencia, yo no quisiera pelearme contigo porque dicen que así pasa, yo puedo decirle con total tranquilidad, no te preocupes, hijo. Con todo lo que he aprendido, te puedo decir con total seguridad de que esos son solo mitos. Gracias.